Tenemos en línea ya a el diputado por el Partido Liberal a través del está en el por teléfono, Vlado Mirosevich. Él es diputado por el distrito número 1, por el extremo norte del país, Arica y otras comunas que en este minuto no recuerdo. Diputado Mirosevich, gracias por atender el llamado de buena costumbre. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, diputado. Lo interrumpimos en el comienzo de la jornada. Hasta ahí nos contaban por interno que estaba en labores de papá. Ojalá que esté todo Sí, controlado ahí. en eso estamos, sí. Bueno, Eso es lo que nos toca a todos, diputados. Muy buen día. Así Sí. es, buenos días. Eh, Gracias por la invitación. No, gracias a usted por atender el llamado. Además, en estas jornadas que han estado intensas ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados, teníamos hacerle unas cuantas preguntas respecto a este proyecto impulsado. estamos hablando de la eutanasia. De la eutanasia, muerte digna o muerte asistida y cuidados paliativos. ¿Cómo se llega a determinar la necesidad de un proyecto de este tipo en primer lugar? Porque hay muchas personas que se preguntan eventualmente por qué se requiere un proyecto de este tipo. Bueno, este es un proyecto humanitario porque hay ciertas circunstancias previas a la muerte que producen un sufrimiento extremo en el paciente, un sufrimiento intolerable, y frente a eso la pregunta es cómo se puede morir cuando ya se sabe que la muerte es inminente, cómo se puede morir con mayor dignidad, ¿no? Aparte del hecho de que todos vamos a morir, pero en algunos casos la muerte es un tránsito doloroso, muy sufrido, y por lo tanto la pregunta es cómo podemos partir en paz y con mayor dignidad. Entonces este es un proyecto humanitario, compasivo, y bueno, y también respetuoso de la libertad individual, ¿no? O sea, puesto en circunstancias extremas, el que tiene que decidir qué hacer es el paciente, y nadie más que el paciente. No puede haber una ley que, por el contrario, que es la que opera hoy día, una ley que te obliga a sufrir. Entonces está obligado a sufrir, no tiene otro camino. Bueno, eso tiene que ver con ciertas concepciones filosóficas, en todo caso, donde se dice que se expian las culpas de ese modo, con el sufrimiento, el dolor, para poder allanar el camino a una mejor vida, según rezan y algunos edictos filosóficos. Y en ese sentido también usted dice que todos los días morimos un poco Heidegger hacía referencia a eso con que el hombre es un ser para la muerte, que todos los días morimos un poco en esto. Pero no queda claro, diputado, ¿quién se hace cargo finalmente de esta decisión de última milla, si ya que se ha dado tanto en mencionarlo así, para la muerte? Porque había equipos médicos, hoy existen consejos de ética en los hospitales y en los centros de salud, donde son precisamente los médicos quienes ven cuáles son los tratamientos y cómo se acompaña el proceso del cuidado paliativo, principalmente. Sí. Bueno, en este caso el proyecto solo le da la posibilidad al paciente a que exprese su voluntad. Al final se trata de eso, de respetar la voluntad del paciente. Pero... Y en casos de aquellos que no tienen conciencia, que son personas que están o en estado vegetativo o con algún daño neurológico que impide tomar esa decisión. Sí, frente a esos casos, nosotros no creemos de que sea reemplazable la decisión por otra persona, por un tercero. El médico no puede tomar esa decisión, la familia tampoco. Por lo tanto, lo que consideramos es que hay una alternativa cuando el paciente perdió la conciencia, y es solo que haya expresado su voluntad con anticipación. Previamente. Entonces, el proyecto tiene una dimensión que se llama testamento vital, donde, claro, el paciente deja su voluntad por anticipado. Eso, estando ahora, o no si es que enfermo... No la dejó, porque eso se tiene que hacer antes de contraer la enfermedad, o se exige también que la persona en pleno uso de sus facultades mentales. No exige necesariamente que tenga un diagnóstico de una enfermedad terminal o grave. No, cualquiera de nosotros podría ir una vez aprobada esta ley, claro, ir a dejar ¿Esto en una notaría? Voluntad anticipada. Sí, es un ejercicio ante notario que después queda
en un registro nacional de testamentos. Eso Entonces, también cuando un médico tiene un paciente que ha perdido su conciencia, Ujú. tiene que ir al registro nacional de testamentos y ver si es que hay una voluntad anticipada, o sea, si es que hay una instrucción para él como médico o para su equipo médico sobre qué hacer en ciertos casos. Vlado, se ha también cuestionado mucho el tema de la objeción de conciencia. De hecho, nosotros lo conversábamos en este mismo programa ayer, porque efectivamente en el caso del aborto en 3 causales, algunas instituciones Hubo una discusión ahí. Sí, El Hospital de la Católica dijo institucionalmente que no, que ellos no. que no estaban disponibles. ¿Va a garantizar esta ley que haya esta objeción de conciencia en forma personal y O colectiva. Y también lo otro, para complementar, es en caso de que haya un objetor de conciencia personal, ¿se va a asegurar también que haya una persona que no sea objetora de conciencia en todos los centros de salud? Sí, esto es muy parecido al debate de interrupción del embarazo. Y ahí básicamente lo que el proyecto contemplaba originalmente era obviamente objeción de conciencia individual de los médicos y del equipo médico, porque si se trata de respetar la voluntad del paciente, obviamente también hay que respetar la voluntad de los médicos, o sea, respecto de si esta práctica colisiona con mis propias creencias personales, ¿no? Ahí un médico puede decir, yo no practico esta ley porque va en contra de mis creencias. Está bien, es perfectamente legítimo. Eso está consagrado. Pero luego se abrió un debate sobre las instituciones, y ahí yo no siendo partidario de eso, pero se aprobó igual en la Comisión de Salud una indicación que les da no se llama objeción de conciencia institucional, pero se les reconoce el derecho a tener un etos que, en virtud de su etos institucional, o sea, de su misión, esta práctica de la eutanasia puede ir en contra de sus valores y su misión, y por lo tanto no pueden objetar. Ahora, la verdad es que con respecto a eso no teníamos mucho otro camino, porque el Tribunal Constitucional ya había fijado el estándar con aborto. Claro. Y entonces, incluso si nosotros aprobábamos un proyecto sin objeción institucional, al final igual el Tribunal Constitucional iba a fijar el mismo estándar que aborto, así que no había otro camino. Y en general, yo no estando de acuerdo con esa idea, me parece que quedó bien redactado, y es preferible que se redacte en el Congreso a que se redacte en el Tribunal Constitucional. Así que creo que desde ese punto de vista fue un poquitito mejor dentro de un escenario que a mí no me gusta. Claro, porque hay que decir que las instituciones no tienen conciencia, que es en el fondo lo que se apela a esto. Diputado Vlado Mirosevic, hay algunas opiniones que son bastante fuertes, pero que representan una corriente de pensamiento en el país. Por ejemplo, el diputado Urruti Coechea dice: estamos consagrando una arquitectura de la muerte promovida en todo el mundo por ideologías de izquierda, y en Chile esta ideología está representada brillantemente por el PC, el Frente Amplio, el PS y lamentablemente algunos demócratas cristianos. Y después el diputado Bobadilla, también de nuestra zona, que ha sido panelista de este programa, dice: comenzaron aprobando el aborto en 3 causales y ahora avanzan en forma desquiciada hacia el aborto libre y rematan en un asesinato. Terminan en un asesinato llamado en forma encubierta como eutanasia. ¿Usted, diputado Mirosevic, se siente como un asesino? ¿Y hasta dónde llega el ejercicio de las libertades individuales? Porque usted es un liberal, indudablemente, pero en esa condición, ¿se siente un asesino? Como lo dice el diputado Bobadilla. Me parece que es un poquito ridículo. Yo escuché la intervención ayer de mis colegas, pero me parece, antes de ayer me parece un poquitito ridículo, sinceramente, poner el debate en esos términos. Yo creo que lo que uno espera aquí es que el debate tenga la mayor fundamentación posible, incluso aquellos que están en contra del proyecto, pero que hablemos en términos un poquitito más serios. Respecto del límite de la libertad individual, yo pienso de que lo pongo al revés. ¿Cuál es el límite del Estado y de la sociedad? Es decir, la sociedad tiene un legítimo interés en prohibirle a alguien morir con dignidad, como sucede hoy. La sociedad tiene un legítimo interés en que
en obligar a sufrir a un paciente en una circunstancia muy extrema, porque el proyecto se trata de circunstancias extremas, no es que sea Sí, un claro. asesinato puesto así. Además, los asesinatos son involuntarios para efecto del fallecido. Esto es todo totalmente distinto. Aquí es el propio paciente el que en una circunstancia extrema, con causales y con requisitos, pide que se le asista para morir dignamente. Vlado, Entonces, ¿no será es muy necesario? distinto. Vlado, ¿no será necesario que en el fondo se difunda más eso que usted acaba de mencionar respecto de que es en ciertas circunstancias, que son en ciertos momentos extremos en realidad de la enfermedad, porque eso podría echar por tierra los argumentos que escuchábamos hace un rato que comentaba mi compañero Álvaro Miguel? Entonces, a lo mejor falta difundir más esa parte para que quede esa claridad. Y lo otro, No es que- sí. preguntarle, si una persona eventualmente no quiere tomar, esto tampoco obliga a nadie, en el No, fondo pues, pone no, por sobre la supuesto. mesa Es voluntario, pues. una posibilidad, ¿cierto? Es el derecho a elegir. Claro, es por supuesto que es voluntario, pero sobre echar por tierra los argumentos que ustedes leyeron hace poco, la verdad es que esos argumentos se echan por tierra bastante solos. Es decir, yo tengo dudas de que hayan entendido bien el proyecto. Es que a Tengo eso iba dudas. yo, a lo mejor lo que falta es información para que la gente pueda comprender Yo creo que de buena forma el proyecto. Si uno mira las encuestas sobre este tema, depende de la encuesta que uno mire, entre el 70 y 80% de la sociedad chilena está de acuerdo con este proyecto. O sea, yo creo que los que han entendido mal parece que son los otros, porque, o no, quizás no entendieron mal. Están en contra legítimamente, pero el argumento para estar en contra no es acusarnos a nosotros de asesinos, porque eso no es entender nada y es mentir. No, aquellos que estén en contra de verdad, con fundamentación filosófica, es decir, yo creo que la muerte es desde el inicio hasta la muerte natural. No creo que nosotros podamos intervenir, porque eso solo es una esfera que queda para Dios, digamos. Eso es legítimo que alguien lo piense, pero Claro. eso no tiene nada que ver con mentir respecto de este proyecto. Este proyecto no mata a nadie, no asesina a nadie. La Y palabra tampoco asesinato deja en manos de terceros la decisión, por lo que usted no explica hace deja un en rato. manos es solo una decisión personalísima, es una decisión completamente libre de cualquier presión externa. Si el proyecto detalla una serie de requisitos, libre de presión externa, informada, meditada, no puede ser de un día para otro, tiene que ser una decisión mantenida en el tiempo, porque tiene que ser una decisión meditada por el paciente. Y además quiero decir que estos diputados que comentan este tipo de cosas no tienen idea de la experiencia internacional. En los países, miren el caso de Colombia. Colombia en América Latina tiene eutanasia. Miren Y los un país países muy como católico. Bélgica, como Bélgica, como Holanda, está lleno de países. No está lleno. Hay un grupo de países que lo que tienen en el fondo es una práctica. Porque, y quiero comentar una cosa para que no caigamos en lo ridículo del debate. La verdad es que los pacientes, incluso con enfermedades terminales, la mayoría lucha hasta el final. O sea, no es verdad que la gente va a salir corriendo a pedir la eutanasia. Así no opera en el resto del mundo. Como opera, es más bien es que es un porcentaje menor el que finalmente toma la decisión de la eutanasia. Porque la mayoría no pierde la esperanza hasta el último de querer vivir. Y eso está súper bien. Nosotros no estamos haciendo un proyecto porque queremos que la gente muera. No es una Estamos haciendo sociedad un del proyecto descarte, como se dijo la también en gente- el argumento. Oye, eso han hablado de la ley del descarte, es completamente ilógico. Vlado, Pero solamente quiero decir, nosotros hicimos este proyecto porque aquella gente que va a morir, producto de su diagnóstico médico, queremos que lo haga con dignidad y con compasión y con humanidad. Eso es el proyecto. Vlado, el proyecto además tiene una segunda parte que es el tema de los cuidados paliativos. Consagra una cantidad suficiente de recursos para esa medicina paliativa, y lo otro, eventualmente podría también cuestionarse que el proyecto, si no lo considera expresamente, podría ser un proyecto económicamente conveniente para el Estado, porque en el fondo los cuidados paliativos son bastante más caros que cortar con el sufrimiento antes. Sí, con respecto al cuidado paliativo, el proyecto universaliza el derecho, porque hoy día solo tienen derecho los pacientes de oncológicos asociados Sí. al cáncer.
El resto, que son 2/3 de los pacientes, no tienen programas de cuidados paliativos. Nosotros lo que hacemos con este proyecto entonces es universal, consagrar ese derecho para todos los pacientes que lo requieran. Pero no es una contradicción los cuidados paliativos con la eutanasia. Nunca lo ha sido, no lo es tampoco en los países donde hay una ley de eutanasia. Ajá. De hecho, es más, diría, en Colombia, en Holanda, en muchos países, fue el debate sobre eutanasia el que obligó a los gobiernos A pensar en cuidados paliativos. a aumentar y a poner más presupuesto en cuidados paliativos. Entonces, yo he hablado con muchos médicos paliativistas, con la propia sociedad de médicos paliativistas, y les digo, ustedes están comprometidos con cuidados paliativos, no están necesariamente en contra de eutanasia, hay que decirlo, no están, pero lo que dicen es pongamos el acento primero en cuidados paliativos. Sí. Y yo digo, perfecto, lo vamos a hacer porque este debate va a obligar al gobierno a reaccionar respecto de financiar más cuidados paliativos, lo cual es una buena noticia porque al final un paciente en una situación extrema como esta tendrá que optar él frente a su conciencia, frente a nadie más. Sí, Los diputados no podemos reemplazar la conciencia de los ciudadanos a propósito de la pregunta sobre el límite de la libertad. Yo como parlamentario no creo haber sido electo para reemplazar la conciencia de los ciudadanos. No tengo ninguna pretensión de imponerle mis creencias personales al resto de la sociedad chilena. Creo que en este tipo de temas que son controversiales, cada uno tiene que resolver, dado que es controversial, que esa controversia se resuelva frente a tu conciencia, porque no es el Congreso el que está en esas circunstancias de sufrimiento intolerable, es el paciente. Parece, diputado Mirosevich, que esta finalmente es una lucha entre entre el dogma y la libertad de pensamiento, como se plantea el debate. Entonces, bueno. Y de consagración del Estado laico o no, porque el Estado laico consiste justamente en que el Estado sea neutral en estas controversias y le reconozca la libertad individual a cada uno de nosotros para que sus creencias sean las que tomen la decisión. Es decir, yo creo que el Estado laico es la mejor manera de respetar las creencias de todos y de todas. Las leyes no están para imponerle un dogma a la ciudadanía, no. En Chile hemos estado acostumbrados a eso, pero eso no quiere decir de que sea lo correcto. Okay, correcto. Cuando había el impedimento de divorcio, por ejemplo. Esto fue solo al 2004. Claro, fue anteayer. Fuimos uno de los últimos países en el mundo en tener ley de divorcio. En Ecuador, para poner los casos latinoamericanos, a inicios del siglo XX había ley de divorcio. Nosotros llegamos 100 años después. Ahora el punto es, ¿por qué? Bueno, porque se ha confundido que las leyes pueden servir para imponer creencias al resto. Y eso está completamente equivocado. Diputado Vlado Mirosevich, lamentablemente se nos fue el tiempo, la conversación es interesantísima, quedaron hartas cosas en pendiente. Por ejemplo, estaba leyendo yo muy brevemente un proyecto que usted impulsó que fue frenado de manera bastante brutal, esta obligación de que en los servicios públicos los software fueran de uso libre, para ahorrarle al Estado una cantidad enorme de plata. Algún día nos va a contar qué pasó ahí, Ya lo dejamos en agenda. Sí, lo dejamos agendado, porque yo Sí. encuentro interesantísimo eso. Fue frenado seguramente una... por una fuerza de un El lobby lobby, irresistible. Microsoft dijo, esto no están fregando el negocio. Estamos perdiendo plata. ¿Qué Bueno, está pasando? Bueno, diputado Vlado Mirosevich, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Buena Costumbre a esta entrevista, y en cualquier minuto lo estamos molestando o no. Muchas gracias. muchas gracias. Bien, muchas gracias, un abrazo. Muy buenos días.